Pregunta número 13 del modelo PSU Admisión 2020. La siguiente ecuación representa la reacción entre X e Y. Cuando reacciona completamente un mol de X con un mol de Y, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? Entonces, lo que tenemos que hacer primero, chiquillos, es revisar cuál es nuestro reactivo limitante. Entonces nos vamos a ir un segundo a la pizarra y ahí tenemos la ecuación que nos presenta el ejercicio. Nos dicen que tenemos un mol y un mol. Entonces tenemos que ver cuál de los dos es el limitante. Y para ello vamos a realizar relaciones estequiométricas. Vamos a poner para determinar X y vamos a poner para determinar Y. ¿Ya? Entonces vamos a decir que ¿qué va a pasar cuando tenga? Si en mi ecuación principal me dicen que cuando tengo 7 mol de Y van a reaccionar 4 mol de X. La pregunta es, cuando tengo un mol de Y, ¿cuánto X debería reaccionar? Si hago el cálculo, me quedaría 1 por 4, un mol de Y por 4 mol de X, me va a dar 4. 4 dividido 7 mol de Y, el valor de X me va a quedar 0,57 mol. ¿Ya? Y luego tenemos determinar cuánto Y se consume. En mi ecuación principal, cuando tengo 4 mol de X, se consumen 7 mol de Y. La pregunta es, cuando tengo un mol de X, ¿cuántos moles de Y se consumen? Un mol de X por 7 mol de Y es igual a 7. 7 dividido en 4 es igual a 1,75 mol de Y. O sea, cuando se consume un mol de X, 1 de X, voy a necesitar 1,75 mol de Y. Pero el ejercicio me dice que solo tengo un mol. Entonces me va a faltar Y. En cambio, cuando consumo totalmente Y, van a consumirse 0,75 mol de X. O sea, me va a sobrar X. Por lo que nuestro reactivo limitante sería Y. ¿Ya? Entonces, nos vamos a ir de nuevo a la pregunta. Entonces, vamos a anotar aquí que cuando se consume un mol de X, vamos a necesitar 1,75 mol de Y. Y cuando tenemos un mol de X, se van a consumir 0,57 mol de X. ¿Ya? Que eso fue lo que obtuvimos en el ejercicio. Entonces, ya determinamos también que nuestro reactivo limitante es Y. Entonces, la alternativa A dice, se consume todo el compuesto X y todo el compuesto Y. Claramente no. Si se consume totalmente Y, se va a consumir solamente 0,57 mol de X. Me va a sobrar X, no se va a consumir totalmente. Por lo que la alternativa A es incorrecta. B. Se consume todo el compuesto X y una parte del compuesto Y queda sin reaccionar. Eso es incorrecto. Ya determinamos que el reactivo limitante es Y. O sea, él limita la reacción. Cuando se acaba Y, se acaba la reacción. Si se consumiera totalmente X, me faltaría compuesto Y, por lo que la B es incorrecta. Ahora, vamos a la alternativa C. Si tenemos un mol de Y, se debería formar un mol de W. Entonces vamos a ir a nuevamente proporciones. Como Y es mi reactivo limitante, voy a hacer la relación estequiométrica con Y. Entonces, en la ecuación principal, cuando tengo 7 mol de Y, se producen 6 mol de W. Entonces, ahora que tengo solo un mol de Y, ¿cuánto W se va a producir? Multiplicamos cruzado y dividimos. Entonces me quedaría 6 dividido en 7,
que sería aproximadamente 0,8 en un número totalmente aproximado. Entonces no se forma un mol de W, se forma mucho menos que eso. Entonces la C es incorrecta. Luego tenemos que hacer lo mismo, pero para Z. Entonces, si tengo, voy a escribirlo acá abajo, 7 mol de I, que es lo que se me dice en el ejercicio, se van a producir 4 mol de Z. ¿Ya? La pregunta del millón es, cuando tengo un mol de I, ¿cuántos Z se me va a producir? Eso es igual a 0,57 mol de Z, por lo que también sería incorrecto. Y la E, se consume todo el compuesto I y una parte del compuesto X queda sin reaccionar. Eso, chiquillos, es correcto porque I es mi reactivo limitante y como ya habíamos calculado anteriormente, cuando se consume un mol de I, se van a consumir 0,57 mol de X. O sea, queda ya un excedente, por lo que mi alternativa correcta es la E.